mismo momento o antes de empezar, digamos, lo que el Señor puso en mi corazón, en el sentido de el ministerio que el Señor puso. El motivo por el cual estuve dentro de la carpa de liberación no es otra cosa que la respuesta de oración, de decirle: Señor, restaura a tu iglesia, ¿cierto? Yo lo digo siempre, comento siempre, para un hermano libre, para una persona que está totalmente ajena a lo que son la manifestación de los dones espirituales, para mí era entrar en lo desconocido, ¿sí? Y en la carpa de liberación más todavía. Sin embargo, el propósito del Señor fue ponerme a orar, porque comparar la iglesia que yo vivía y la iglesia que yo veía en el libro de los Hechos, perdón, tal vez se tiene que acordar mi historia cuando dije tenía una depresión y un pastor me dijo: bueno, un cristiano la tiene que tener. Pero un pastor me dijo: lee el libro de los Hechos. Y entonces en la lectura del libro de los Hechos comencé a descubrir una iglesia que no era la iglesia que yo tenía. Y empezó a crecer en mi corazón un deseo real. Era un quebranto, decir: Señor, no sé por qué, porque no había vivido una iglesia, simplemente lo leía. No había vivido una iglesia como, digamos, en la línea pentecostal, que se vive más manifestaciones del Espíritu Santo. Encontrarme dentro de la carpa de liberación fue un cambio muy grande para mí, pero sí seguía lo que era el deseo de que la iglesia cambiara, el deseo del cambio de la iglesia. Y hace un rato, porque a veces uno dice, bueno, cuando estudiaba en el seminario de la iglesia de Villarreal, nos enseñaban a preparar mensajes, a buscar temas y desarrollar. Pero desde el momento que empecé en realidad a servir al Señor, se me cayeron todas las cosas que eran humanamente, digamos, a ver, ¿cómo lo puedo? Elaboradas humanamente. Y entonces me pasó que yo le decía: Señor, tengo que hablar, dame un tema, y el Señor me dio el tema. Pero me llevó al plano de nunca estar, ¿cómo les puedo explicar? Una semana o 2 semanas con un tema. A veces me lo hace, me da una palabra que sí que la tengo que dar. Pero a veces no me da, no recibo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Confiar simplemente en el Señor. Porque me pasó estando en Zaragoza. Yo me acuerdo que tenía que predicar y empecé a orar, y el día anterior orando toda la noche: Señor, dame una palabra, no venía la palabra. Me dormí un rato, me desperté temprano, pedí la palabra y no me venía la palabra, así que digo, bueno, tengo que ir y predicar. Y estando sentado, la palabra me la dio el que abrió la reunión, el tema que tenía sobre mi corazón. Bueno, no, digamos que no tenía, parece que estoy hablando de incoherencia, pero que no tenía una palabra clara. Podía hablar un montón de cosas, pero una palabra clara no la tenía. Hasta que empezó la reunión y el que abrió la reunión me dio el tema y pude predicar. ¿Por qué quiero decir esto? Porque una cosa es recibir del Espíritu y otra cosa es humanamente preparar algo. ¿Sí? Es lindo cuando uno toca algo que el Señor le hace tocar, porque sale de adentro, sale con otro condimento, ¿no es cierto?
Bueno, cuando estaba volviendo al tema de buscar y de estar en expectativa cuando vamos la primera vez a la carpa de liberación con el permiso de la iglesia, ¿sí? Los tengo medio confundidos, pero el tema, quiero llegar ahí en un sentido. Cuando recibo el llamado del Señor, se manifiesta una mujer, una chica de unos 20 años aproximadamente. Yo estaba con Mario Tucci y había encontrado un hermano que era hermano libre. Habían pasado varias cosas y entonces la gente salía de la carpa de liberación, este hermano le oraba, no sabía que había sido renovado, y de repente sucedió lo que jamás pensé que iba a suceder. Se manifiesta esta chica así, le ora, saliendo de la carpa cansado. Ustedes, no sé si algunos han visto las campañas de la época que vivimos nosotros. Entonces era al principio un desastre, la carpa era el folclore de la iglesia, de la campaña. ¿Por qué? Porque había gritos, después que oraba Carlos, gritos que hacían los endemoniados y gritos que hacían los que ministraban, Así que ese era el folclore. Así que había que estar la gente que ponía más fuerza física que espiritual, terminaban agotados. Así que cuando salían, necesitaban reponer sus fuerzas, le oraban, caían bajo el poder del Espíritu Santo y se levantaban con renovado ánimo para ir a trabajar al otro día y a la noche venir a la campaña. Así que le ora a una chica y esta chica empieza a temblar, y yo estaba con Mario y le digo, bueno, esta se manifiesta. Sí, fue una manifestación, pero no demoníaca, sino del Espíritu Santo. Entonces empezó a hablar en lengua, y el hermano, que era el hermano libre, para colmo, no sé, vos lo conociste a Flor Olivera, ¿sí? Todavía tiene cabello un poco largo, ¿no es cierto? Barba, parece muy sí. Así que parece realmente un patriarca, ¿no? Y empieza a hablar la chica en lengua y él empieza parado ahí, dice, el Espíritu de Dios está hablando, arrodíllense y humíllense delante del Altísimo. Y me miraba a mí, miraba a Mario, nos miraba a nosotros, y yo miro atrás porque no sabía, yo no me daba por enterado, ¿sí? Y me di vuelta y no había nadie atrás, así que nos estaba hablando a nosotros. Y así fue que dijimos, nos está hablando a nosotros. Dice, ¿qué hacemos? Digo, bueno, si es el Espíritu de Dios que dice, arrodíllense y humíllense delante del Altísimo, al piso. Bueno, y cuando estaba en el piso, la palabra, y ahí quería llegar, era 2 Crónicas 7:14. Miren lo que dice. Vamos, 2 Crónicas 7:14. Y quiero aplicarlo, porque a veces recibimos las cosas, nos apropiamos de las cosas y la vivimos en un sentido. En ese momento fue prácticamente para uno, ¿no es cierto? Si se humillara en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orara, y buscara en mi rostro, y se convirtiera de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. El Señor lo que desea y lo que pide para nosotros y en todo momento es que nos demos cuenta
si estamos bien o mal parados. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Si estamos bien o mal parados. Sea cual sea la circunstancia, si tenemos realmente sobre el corazón algo para alcanzar, tirémonos al piso, ¿sí? Humillémonos delante de Él. Y yo creo que cuando llegan los puntos, y en esto quiero decir que estamos cerca de un punto realmente que tiene la iglesia que caer de rodillas. La iglesia tiene que caer de rodillas en un sentido. Nos hemos adosado cosas que hemos querido hacer una doctrina acomodada a nuestros propios criterios. Queremos que la gente no esté endemoniada. Y estamos viviendo en el reinado del enemigo. Porque el mismo Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Pero en este sentido, nosotros hemos querido mentalmente o con la capacidad teológica o de razonamiento hemos querido modificar todo y cambiarlo y hacerlo de acuerdo a nuestro propio criterio.